Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo número 6. Hebreos, capítulo 5. Tuvimos la lectura del texto número 1 al texto número 10, y el mensaje en esta mañana está basado en los textos número 11 al texto número 14, es decir, el resto del capítulo, y es una exhortación. Ustedes saben que dimos comienzo a esta serie de estudios bíblicos titulada Un llamado a la perseverancia, basadas en el libro de Hebreos. El día de hoy es nuestro mensaje número 6 y es titulado No seamos tardos para oír la palabra de Dios. Voy a volver a repetirlo. No seamos tardos para oír la palabra de Dios, y está basado en los textos número 11 al texto número 14. Vamos a leerlos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Creo que todos recibieron unos pequeños folletos donde está el bosquejo del mensaje, y les voy a pedir que lo utilicen en la medida en la que vamos avanzando. Quisiera primeramente iniciar hablando un poco acerca de lo que la vida nos ofrece para ver lo que es el crecimiento. Yo, hermanos, nací y fui criado en un pueblo. Mis padres eran campesinos y por lo tanto aprendí el trabajo del campo. En el campo hay una de las cosas más hermosas que uno aprende, aunque cuando uno está pequeño no sabe todo lo que uno va a aprender, pero ya estando viejo ya uno valora las lecciones que obtuvo uno en la niñez y ve cómo se pueden aplicar a la vida en el día de hoy. Yo recuerdo haber aprendido a preparar la tierra, le llamamos el barbecho. Uno va, le llaman un tronco, un par de caballos con un arado y empieza a abrir la tierra, a voltearla. Después de eso pasábamos una rastra de picos. Es una cosa de metal grande llena de picos y servía para sacar hierbas, grama, lo que sea. Después se arropaba la tierra con una rastra grande, un tronco de madera muy grande, cuadrado, y eso servía para que la tierra se compactara un poco y el aire no se robara la humedad y estuviera lista para sembrar. Luego viene uno, siembra el maíz. A los pocos días, no más de 10 días, ya uno empieza a ver que empieza a salir el maíz. Después se empieza a cuidarlo, a prepararlo, y hay una tarea que le llaman el escardar la tierra, y meten un pequeño arado con una reja muy pequeña para abrir un pequeño surco que no es profundo, para que no se robe la humedad. Y detrás del que va haciendo eso va un grupo de personas con azadones, quitando las hierbitas, lo que uno vaya viendo, y amontando un poco de tierra alrededor de la planta. Luego vienen las lluvias, y antes de que vengan las lluvias, hacen un trabajo que le llaman levantar la milpa. Levantar significa meter un arado con 2 alas, y estas abre un surco profundo entre las 2 líneas de milpa, y les arropa, levanta tierra, y el propósito de este surco es que el agua, cuando caiga, se guíe y salga pronto, no se quede, porque si se amontona el agua en un espacio, la milpa se quema. El agua quema la milpa, la abundancia de agua. Cuando uno hace todo esto apropiadamente, después sale lo que le llaman la espiga en la milpa, ¿verdad? Aquella pequeña flor, vamos por decirlo así, amarilla, y esa espiga es señal de que detrás de eso viene la pequeña mazorca pequeñita, y le llamaban los jilotes. Después esa pequeña mazorca avienta un pelito amarillo, y cuando va aventando eso, viene poco a poco creciendo y se convierte en un elote, está fresco todavía. Ya después se seca y se prepara y se saca el maíz, y es el fruto. Cuando uno llega a ese punto de cosechar el fruto, tiene un gozo tremendo. ¿Por qué? Porque está cosechando todo aquello para lo que uno trabajó.
Pero muchas veces, no todo el tiempo lo que uno siembra y empieza a crecer y trabaja para que crezca, uno llega a colectar el fruto que uno quisiera. ¿Por qué? Hay ocasiones en las que vienen plagas. Y si una plaga fuerte llega, se puede llegar y acabar con toda la milpa antes de que empiece a dar mazorca. Hay plagas que llegan y se comen todas las hojas, y al comerse todas las hojas, la planta no puede agarrar los rayos del sol que le dan la fuerza para que empiece a la flora, para que empiece a crecer y a producir. Hay ocasiones en las que caen tormentas de granizo que le caen a una milpa y la destruyen totalmente y se acabó la oportunidad de poder cosechar. Y hay ocasiones que no tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con la maldad del hombre, en la que alguien que le tenga a usted envidia o alguien que andaba por ahí cazando tiene un accidente y inicia un fuego y se acabó la cosecha. Si no hay fruto, hay mucha tristeza. La Escritura nos dice que Dios nos ha hecho nacer a nosotros para que nosotros tengamos un crecimiento y vayamos avanzando y lleguemos a ser semejantes al Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que Dios quiere que nosotros llevemos fruto y que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Pero hay cuestiones que impiden este crecimiento y uno de ellos es nuestra desobediencia a la palabra de Dios. El hacernos tardos para escuchar. Como dice el dicho común, te entra la palabra por un oído y te sale por el otro. Algunos de ustedes, si tienen una Biblia de la Nueva Versión Internacional, creo que así dice. Les entra la palabra por un oído y les sale por el otro. Entonces, lo que nosotros queremos ver en el día de hoy es ver, en primer lugar, sentar este principio de la voluntad de Dios, que Dios quiere nuestro crecimiento. Y por esto vamos a ver Romanos capítulo número 8, texto número 29. En este pasaje de Romanos 8:29 encontramos que es tan claro que Dios quiere que nosotros crezcamos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos hizo nacer de nuevo, el Señor quiere que crezcamos en la gracia y conocimiento de Cristo y que avancemos para ser semejantes al Señor Jesucristo. Otro texto en Efesios capítulo número 4, el texto número 13, nos dice la Escritura, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que lleguemos a ser semejantes al Señor Jesucristo. En este pasaje que dimos comienzo hace un rato, en Hebreos capítulo número 5, texto 11 en adelante, encontramos dos consecuencias y una solución que nos es dada para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y por medio de ella crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos la primera consecuencia. Si vamos a este capítulo que estamos leyendo, leemos en el texto número 11 lo siguiente, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La primera consecuencia de no escuchar con atención la palabra de Dios es que al hacernos tardos para oír, retardamos nuestro crecimiento espiritual. Ustedes saben, hermanos, que cuando un bebé nace y empieza a crecer, lo más normal es que todas las partes de su cuerpo se desarrollen proporcionalmente, ¿verdad? Y que tenga un crecimiento normal. Por ejemplo, yo tengo a nuestros jóvenes que están aquí, algunos en la congregación, 15 años, sería ilógico que este joven aquí que tenemos enfrente de 15 años tuviera una mamila a un lado, o tuviera un chupón, o un calmante, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Y que estuviera mamando y ahí leyendo su Biblia y dice, este joven no ha crecido. Es ilógica la manera en la que se está comportando. Algo está mal. O que en lugar de caminar se fuera gateando. Diríamos, algo está extremadamente mal. Bueno, espiritualmente, hermanos, así nos pasa. A veces hay hermanos, podemos tener 20 años en la fe. Y cuando usted los invita a testificar o a hablarle a una persona de Cristo, a veces llaman, pastor, mi primo vino a la casa, ¿por qué no viene para que le predique el Evangelio? Y la pregunta es, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué no predica él el Evangelio o ella? Y la respuesta es,
porque su crecimiento espiritual se ha retardado tanto porque no escucha la palabra de Dios, no la obedece, se ha hecho tardo para escuchar. Ahora, mire, veamos cómo va el texto. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿A qué se refiere esto? Es al contexto que nosotros ya acabamos de leer. Como ustedes saben, hermanos, el tema principal del libro de Hebreos es la supremacía del Señor Jesucristo sobre todo el sistema judaico y sobre todos los personajes del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sumos sacerdotes. Y ese es el tema del capítulo número 5. Del texto número 1 al texto número 5 se nos describen 5 cosas acerca de los sumos sacerdotes. Número 1 dice, porque todo, texto 1, porque todo sumo sacerdote, en primer lugar dice, es tomado de entre los hombres. Número 2, ahí mismo, dice, es constituido a favor de los hombres. Entonces, es tomado de entre los hombres, es constituido para el favor de los hombres, es decir, para que sea intermediario. Y luego seguimos leyendo, dice, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Era un mediador entre Dios y los hombres que presentaba las ofrendas y los sacrificios. Texto 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, que el sumo sacerdote no solamente se presentaba delante de Dios, sino que tenía empatía para con los suyos. Sabía que él era débil, que ellos eran débiles y por lo mismo ofrecía sacrificios por él y por otros. Y luego más adelante, en el texto número 4, tenemos la quinta razón por la cual se establecía un sumo sacerdote. Dice, y nadie tomará para sí esta honra. Es decir, que nadie se convertía en un sumo sacerdote porque le daba la gana, porque veía que era una buena profesión, o porque le daban ganas de hacerlo, sino que era tomado de parte de Dios. Dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Después, en el texto número 5, cambia del tema del sumo sacerdote al sacerdocio de Cristo. Texto 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y cuando uno lee esto, hay cosas que uno no las entiende. Por ejemplo, no las entiende a simple vista. Por ejemplo, dice, texto número 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, note lo que dice, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Cristo era desobediente? Y la respuesta es no. No es nuestro tema no es nuestro tema, pero aquí estamos hablando de la dualidad que había en el Señor Jesús. Él era 100% Dios y era 100% hombre, pero en su humanidad nació como un bebé. Creció en conocimiento, en ciencia, físicamente, espiritualmente. Él no tenía 13 años y dice, si supieran estos que yo soy Dios. Esa no era su manera de pensar. Él tuvo un desarrollo en el que fue creciendo y aprendió muchas cosas. Pero esta vida que él vivió, la vivió una vida perfecta para morir a favor de cada uno de nosotros y de esta manera que su perfección y su obediencia fuera imputada para con nosotros. Ahora, cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, llegamos al texto número 11 y el escritor dice, acerca de esto hay tantas cosas que nosotros podríamos decir. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero lo que quiero ver es la primera cosa. ¿A qué se refiere cuando dice hay mucho que decir? Es decir, que hay enseñanza, en primer lugar, en la cual no podemos participar porque nosotros no la entendemos.
Hay una cierta enseñanza en la Escritura que no conviene que la escuchemos. ¿Por qué no conviene? Porque no la vamos a entender. Hay cosas en la Escritura que aparentemente son conflictivas, pero no es que sean conflictivas. Hay enseñanzas en la Escritura que parece que se contradijeran, no se contradicen. Lo que pasa es que nosotros somos espiritualmente bebés porque hemos sido tardos para escuchar y no la podemos entender. En segundo lugar, ahí mismo, leemos en el texto, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y luego nota la siguiente frase, y difícil de explicar. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Que tampoco él lo sabía? No, no se refiere a eso. Él dice, me es difícil a mí de explicárselas a ustedes porque ustedes no la van a entender. Esto quiere decir que nosotros muchas veces hacemos el trabajo difícil a los maestros. Explicamos de una manera, explicamos de otra manera lo que ya es tan fácil de entender y hay gente que dice, pero yo no lo entiendo, no lo puedo comprender. Y la pregunta es, ¿por qué no lo puede comprender? No puede comprender porque lo que ha escuchado ha sido desobediente a la palabra de Dios, no quiere seguir escuchando, no quiere seguir entendiendo y por lo tanto su crecimiento espiritual, número 1, se retrasa. Número 2, hace difícil la enseñanza a los maestros y también no solamente hace difícil la enseñanza a los maestros, sino que también le roba el tiempo a los nuevos creyentes. Le roba el tiempo a los nuevos creyentes. Hermanos, hay tiempo en el que nosotros, hay cosas que la deberíamos de saber con mucha claridad. Mucha claridad. Hay cosas sencillas en la Escritura, pero a veces necesitamos de volver, ir a ellas y necesitamos de que se nos vuelvan a enseñar. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir, pero no podemos participar de ello y es difícil de explicar porque nosotros no hemos obedecido a lo primero. Y luego dice el mismo texto, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Note que esto tiene que ver con lo que nosotros hemos decidido. Nosotros hemos decidido hacernos tardos para oír. Este es el problema. El problema de la falta de entendimiento tiene su origen, hermanos, en la flojera, en la falta de diligencia para oír con fe la palabra de Dios. Noten ustedes la palabra que se encuentra aquí. Esta palabra que está aquí, se han hecho tardos. Esta palabra se refiere a una flojera espiritual, hermanos. Es una palabra que tiene la idea de falta de diligencia y de flojera espiritual. Y hermanos, todos podemos atestiguar de eso. Hoy en la mañana tuvimos una escuela dominical donde se nos encargó un trabajo la semana pasada que tenía que ver con una lectura muy sencilla y cuando preguntamos quiénes lo han hecho, ninguno lo había hecho, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta semana fuimos flojos para leer la palabra de Dios. Fuimos flojos para leerla. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? Nos hicimos tardos para oír. Y las consecuencias son, en primer lugar, que nuestro crecimiento espiritual se retarda. Debiendo de poder comer un alimento sólido espiritual, todavía tenemos necesidad de volver a lo mismo. Ustedes saben que ya hace unos años que estudiamos fundamentos de la fe. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen el manual todavía, hermanos? Todos los que tienen su manual, ¿saben una cosa que deben de hacer? Volver a leerlo en su vida privada. Volver atrás a su casa y empezar a leer lección por lección. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿puedes describirme tal atributo de Dios? Yo dudo mucho que algunos lo pudieran repetir, hermanos. Algunos de los tantos atributos de Dios que estudiamos en el libro de Fundamentos de la Fe. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque tenían un mal maestro? No, no creo que ese sea el punto. El punto es que no leemos. No hacemos el trabajo que tenemos que hacer. No vamos y hacemos nuestra tarea que nos dejan en escuela dominical. No ejercitamos lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque voluntariamente, negligentemente, nos hemos hecho no hemos sido diligentes y hemos tenido una gran flojera espiritual. Y de esto nos habla de la Escritura mucho. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, si vamos a Mateo capítulo número 13, el texto número 15, nos habla acerca de esta flojera. Mateo capítulo número 13, el texto número 15. Dice la Escritura,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? El Evangelio se le estaba predicando a los judíos y ¿cuál era la culpabilidad de los judíos? Que tenían oídos para escuchar, tenían ojos para ver, corazón para entender, pero mire lo que dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos, con los oídos oyen pesadamente. Es decir, hay cuántas veces, hermanos, que nosotros escuchamos lo que la palabra de Dios dice. Hoy esta mañana estuvimos leyendo el significado de la palabra porneia, de donde está la palabra pornografía, todo lo que tiene que ver con inmoralidad. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad. Y posiblemente algunos de ustedes ya están entendiendo lo que significa eso, que es una de las obras de la carne, y esta semana o cualquier día van a ver alguna revista que no tengan que ver, como yo les he mencionado, las famosas revistas de Victoria's Secret, que es pornografía liviana, no sé cómo se le llama, gracias Gabriel, es pornografía liviana, o no sé cómo se le puede llamar a eso. Pero al punto van a decir, pues, no, es que yo nomás lo quiero para comprárselos a mi esposa. Yo nomás lo quiero para esto, yo nomás lo quiero para el otro. Y vamos a justificar, hermanos, vamos a justificar todo y nos vamos a hacer tardos para oír, sabiendo que eso nos va a mover a los deseos de nuestra carne, que vamos a alimentar a nuestra carne y que no todo va a parar ahí, que esto va a tener consecuencias más adelante. Tenemos que parar esas cosas, hermanos. Tenemos que parar definitivamente con esas cosas, no siendo tardos para oír, teniendo oídos y escuchar pesadamente. Dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Qué acaso no hemos visto a través de los años en nuestra vida cristiana? Cómo hay personas que se les exhortó, hermano, no hagas esto. Hermano, arrepiéntete de esto. Hermano, no te vayas en esta dirección porque estas van a ser las consecuencias. Y 20 años después, que vemos a una persona, las consecuencias que está viviendo, todavía cerramos los ojos. Es que eso le pasó a él, pero no a mí. De veras, tu carne es diferente que la carne de él. Tú no posees una naturaleza corrupta y pecaminosa que te puede llevar a la destrucción más profunda de tu vida. ¿No entiendes eso? Hermanos, viendo no queremos ver y escuchando somos muchas veces pesados para oír. Y esto es lo que está hablando el Señor Jesucristo. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, Evangelio de Juan, texto número 16, capítulo 16, texto 12, encontramos lo que la palabra nos está diciendo acerca de este tema. Juan, capítulo número 16, el texto número 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? El Señor se refería a lo que Él iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? A ser crucificado en la cruz. Y cuando Él les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, algunos reaccionaron al Señor, no, que nunca te acontezca eso, Señor. Que no te pase eso a ti. ¿Y cómo fueron regañados? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro no lo pudo entender. ¿Por qué? Porque no había crecido, no estaba maduro, no había llegado al punto en el cual el Señor le podía enseñar. Es decir, que hay enseñanza, hermanos, de la cual no podemos participar porque nos hemos hecho tardos para oír. Hermanos, si tan solo nosotros conociéramos un poco más cada día de la palabra de Dios, usted no tiene la menor idea de lo que nuestras vidas serían transformadas poco a poco. Poco a poco sería nuestra vida transformada de tal manera que tantas cosas en el mundo que en el día de hoy nos provocan ansiedad y temor, no serían para nosotros nada. Viviríamos una vida tremendamente llena de gozo por tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Pero ¿cuál es el problema? Nos hemos hecho tardos para oír. En 2 de Timoteo capítulo número 2, en el texto número 13, también se presenta la misma idea. Capítulo 2, texto 13 de 2 de Timoteo. Mira lo que dice el texto
Segunda de Timoteo. Pienso que tengo mal esta cita, hermanos, déjenme ver. Sí, es el 3, no es el 2, perdón, hermanos. Segunda de Timoteo 3:13. Miren lo que dice el texto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y lo que dice aquí, hermano, engañando y siendo engañados. Y la pregunta es, ¿por qué muchos hermanos que han escuchado la predicación de la palabra de Dios, la sana doctrina, caen tantas veces en las manos de engañadores? Y vienen y le dicen a las personas, si tu hijo o tu esposa o tu marido tiene cáncer y quieres que sea sanado, ven y pacta con Dios. Tráele una ofrenda de $1,000, haz un pacto con Dios, Dios se va a honrar de los $1,000 y el pacto que tú hagas con Él, y como consecuencia, tu hijo, tu hija, tu esposo serán sanados de cáncer. Y mucha gente en su desesperación van y son engañados por esos hombres. El falso maestro se llena la cartera de dinero, ellos siguen con su enfermedad, con su dolor, con su dolencia, siendo engañados por estos que también están engañados. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque hemos sido tardos para oír, hermanos. Hemos sido tardos para oír que la misma Escritura en Primera de Timoteo nos enseña que hagamos caso de las palabras sanas del Señor Jesucristo. Que teniendo comida y sustento, con eso estemos contentos. Comida y abrigo. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Dice, si tú tienes que comer y tienes con qué cubrir tu cuerpo, con eso debes de estar contento. Ponte a buscar las cosas del reino de los cielos y su justicia, y esas cosas que tú necesitas van a ser tu añadidura, van a venir. Pero no, hermanos, los falsos maestros apelan a nuestra codicia. Apelan a nuestra codicia y nos dicen, nos llenan nuestro ego. Dicen, tú eres hijo de un rey, por lo tanto eres un príncipe, eres una princesa y mereces vivir como tal. ¿Qué clase de casa tienes? ¿Qué clase de carro tienes? Dice mucho de lo que tú piensas de ti mismo. Yo escuché a un pastor que fue compañero mío en el seminario hace poco dar testimonio de la casa que se había construido. Se construyó una casa, como se dice en inglés, al gusto, custom made, pisos de mármol. Y supuestamente había unos adornos en la casa en los cuales la esposa y él estaban discutiendo, que ella quería un tipo de adorno, él quería otro tipo de adorno, pero ¿cuál es el punto? El punto es, decía, yo soy hijo de un rey, soy un príncipe y debo de vivir como un príncipe. Y le estoy hablando de un bautista del sur, para que no piensen que es un pentecostal. ¿Por qué ha llegado esto acá con nosotros, hermanos? ¿Por qué ha llegado esta falsa enseñanza? Porque no hemos escuchado la sana doctrina. Porque nos hemos hecho tardos para oír. Ahora, no estoy diciendo, siempre les he repetido lo mismo, yo no estoy diciendo que los cristianos tienen que ser pobres para ser cristianos. Nunca les he dicho eso. El ser pobre o el ser rico no tiene nada que ver con el cristianismo, hermanos. Usted puede ser una persona afluente con muchas posibilidades y si Dios se lo dio, gloria a Dios. Úselo para la gloria de Dios. Y si es una persona que no ha podido avanzar mucho en la vida porque es pobre, bueno, siga trabajando, siga esforzándose, siga luchando y a lo mejor un día hace algo. Pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver, hermanos. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque nos hemos hecho tardos para oír. Volvamos a nuestro texto. La segunda consecuencia de no escuchar la palabra de Dios se encuentra en el texto número 12. Y es que la segunda consecuencia de hacernos tardos para oír la palabra de Dios es el no llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, nuestra obediencia a Él y a sus mandamientos. Ahora, cuando hablo del propósito de Dios, yo no quiero que me malentienda. No estoy haciendo ninguna referencia al libro de una vida con propósito, en el sentido en el que se presenta que Dios tiene un plan individual maravilloso para cada persona y que tus sueños Dios los va a cumplir. No me refiero a eso, hermanos. La Escritura es clara en los propósitos de Dios. Todo nuevo creyente tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Todo nuevo creyente tiene que vivir una vida de santificación. Todo nuevo creyente tiene que obedecer la palabra de Dios. Y en la medida en que hace todas estas cosas, los propósitos de Dios se cumplen
en su vida. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces dice el texto número 12, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el propósito para la palabra de Dios, de nosotros de la palabra de Dios? Es que conozcamos y podamos enseñar a otros. La voluntad de Dios es que crezcamos en el conocimiento de su palabra para que la podamos enseñar a otros. Note lo que dice ahí, debiendo ser ya maestros. Esta es la forma en la que la iglesia crece, hermanos. Nosotros enseñamos no solamente en un sentido formal, sino informal también. Por ejemplo, escuela dominical, el servicio, los estudios bíblicos son una enseñanza formal. Pero hay una enseñanza que es casual, y es cuando unos a otros nos visitamos, unos a otros nos hacemos preguntas, y hay ocasiones en las que pedimos consejo y decimos, hermano, tengo esta situación, ¿qué debo de hacer? Y la respuesta no es, a mí me parece que, porque siempre hemos hablado de lo mismo, hermanos. Tus opiniones y mis opiniones realmente no sirven para nada. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que decir, hermano, la palabra de Dios nos manda a ti, te manda a ti, me manda a mí. Y esa debe de ser nuestra respuesta. No es a mí me parece que. Y en esa condición nos enseñamos los unos a los otros. Pero cuando nos hemos hecho tardos para oír, ¿sabe qué es lo que pasa? Viene alguien a mí y me pide un consejo y le digo, le digo, ¿sabes, hermano? Pues tengo un problema con mi mujer. Me está diciendo que haga esto y esto y esto otro. Yo voy a decir, ignórala, hermano. A mí mi papá me dijo que a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Han escuchado? Esas enseñanzas mundanas, hermanos. Eso es del mundo. La Escritura nos manda que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa a pesar de. Pero cuando no conozco la palabra de Dios, le doy mi propio consejo. ¿Por qué? Porque me hice tardo para oír, al igual que el que viene a mí. Ahora note el resto del texto, después donde dice, porque debiendo ser ya maestros, y lo dice, después de tanto tiempo. Esto quiere decir que ha pasado mucho tiempo en el que estos creyentes se habían venido a la iglesia, se habían juntado en la congregación, escuchaban la enseñanza de la palabra de Dios, ya habían escuchado tanto que ellos podían enseñar la palabra de Dios a otros. ¿Pero qué pasó? Se habían hecho tardos para oír y no podían enseñar. Después de tanto tiempo, dice el texto, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Os vuelva a enseñar. Esto quiere decir que los creyentes desobedientes le causan a los maestros una doble fatiga y le roban a los nuevos creyentes la oportunidad de ser enseñados. ¿No es así, hermanos? Cuando no aprendemos una cosa, tenemos que volver hacia atrás y volver a enseñarla, volver a repetirla. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la primera vez. No hemos aprendido. Ahora, no quiero decir que hay algo de malo en volver a enseñar. No, no lo hay. Lo malo está en que se nos enseñe una vez, se nos enseña otra vez y nunca aprendamos lo que ya deberíamos saber. ¿No es así? Porque eso es lo que hacemos en nuestras casas. Ahora, cuando hablamos de la enseñanza, aquí hay un problema bastante serio, el cual no se aplica a la iglesia en el día de hoy, hermanos. Y déjenme decirle cuál es. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda Escritura es inspirada por Dios, y luego nos dice, y es útil. Ahora, ¿para qué es útil? En primer lugar, hay un proceso, dice, para enseñar. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos de hacer en todas nuestras situaciones de la vida, en todas. Pero cuando nosotros no aprendemos la palabra de Dios, pasamos al segundo punto. Dice, es útil para enseñar y redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Redarguir es, hermanos, les pedí que hiciéramos esto, no lo hemos hecho. Les encargué que hiciéramos aquello, no lo has hecho. O en nuestros hogares, hijo,
¿Te recuerdas que te di una instrucción? Te pedí que hicieras eso y no lo hiciste. Tienes rebeldía en tu corazón. Algo anda mal contigo. Arrepiéntete. El redarguir. Y luego después, cuando no hace caso, al redarguir, ¿qué viene? Corregir. Viene la corrección. Quiere decir que es un proceso. Primero se enseña y cuando la persona no hace lo que se le mandó, entonces se le redarguye. Y esto tiene una actitud positiva todavía. Te mandé a hacer esto, mira, te pedí que hicieras aquello, no lo has hecho. Pero luego después viene la corrección. Y en la corrección son las consecuencias. Se le aplica la disciplina. Y así hace el Señor con nosotros. El Señor nos enseña, el Señor nos redarguye, y cuando nosotros no aprendimos ni con la enseñanza, ni con el ser redarguidos, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué viene? La corrección del Señor. Viene la corrección. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios y deliberadamente la violamos, la desobedecemos? Sabemos que dice la palabra de Dios, pero de todas maneras creemos que la palabra de Dios era para los corintios, como ellos eran más duritos de corazón que yo, ¿verdad? Digo, y mejor me voy por acá. A mí me parece mejor esta otra ruta. Y cuando me voy por allá, luego sufro las consecuencias y vengo delante de Dios. Dios, sácame de esta situación en la que me tienes. No, no te tiene el Señor ahí. Tú te fuiste por esa ruta. Y el Señor permitió que las consecuencias te vinieran. Eso es lo que el Señor está permitiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y nosotros tenemos que aprender de eso, hermanos. Tenemos que hacer el trabajo menos pesado a los maestros y tenemos que cuidar que ese tiempo que le estamos robando a quienes nos enseñan debería ser invertido en otra persona. Debería ser invertido en otra persona. También vemos en el mismo texto, dice, después de tanto tiempo tened necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y luego nos dice qué cosas. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Esta palabra rudimentos, la palabra rudimentos tiene que ver con el sistema de enseñanza griego. ¿Sabe cómo enseñaban, hermanos? Había una manera de enseñar, tanto en todas partes, hasta el día se sigue enseñando en la primaria. ¿Ha visto usted los cuadernos que tienen una línea arriba y luego aquí tienen una línea interrumpida? Y luego tiene una línea sólida abajo. Y luego después tiene la letra A media impresa, ¿verdad? Media borrosita, para que los niños la sigan y enseñen a su mano a hacer el movimiento adecuado de cada letra, ¿verdad? Esta es la idea del apóstol, del escritor. Dice, ustedes tienen necesidad de que se les tome de la mano, se les ponga un papelito, se les ponga otro papel encima y que ustedes, como una copia de carbón, lo agarren y con el lápiz otra vez vuelvan a enseñarse las primeras cosas, el ABC de la palabra de Dios. Esa es la idea, hermanos. ¿Sabe cuál es el ABC de la palabra de Dios? Aquí mismo lo dice, mire. Si leemos un poco más adelante, creo que es el texto, capítulo 6, texto 1, comienza. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, otra vez la palabra, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego escuche, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. Número 3, la doctrina de los bautismos. Número 4, la imposición de las manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Número 6, el juicio eterno. Estas doctrinas básicas, que ya las deberíamos de saber después de unos cuantos años en el Evangelio, y deberíamos de ser capaces de enseñársela a alguien. Hermanos, como por ejemplo, cuando un hermano se quiere bautizar en la iglesia, no tiene que ser la obligación del pastor de venir y enseñarle el bautismo. El pastor podría tener la capacidad de decirle a cualquier hermano que ya tiene ciertos años en la fe, de decirle, hermano, te quiero pedir por favor que tomes a fulanito que ha manifestado que se ha arrepentido, ha creído en Cristo Jesús y ahora se quiere bautizar y te quiero pedir que le instruyas en el bautismo. Y la persona va a decir, sí, pastor, tengo guardadas las hojitas que usted nos dio. Cuando a algunos les da risa porque les digo, guarden sus hojas, guarden sus hojas. Tengo guardadas mis hojitas y hasta recuerdo que las metí en un folder blanco y le puse atrás unas letras, doctrina del bautismo. Voy a llegar a mi casa, en mi caja donde he guardado todas mis carpetas,
voy a sacar la doctrina y con mucho gusto yo lo voy a enseñar. Pero la pregunta ¿es usted diligente para guardar los materiales que se le dan? Cada viernes, hermanos, les entregamos un material donde está un panorama bíblico de cada libro del Nuevo Testamento, y si ustedes lo tienen, ustedes pueden saber lo que contiene cada libro en el Nuevo Testamento. La pregunta ¿lo está guardando todos? ¿Está preparado para cuando tenga usted la necesidad de enseñar a otro? ¿Está siendo tardo para oír? ¿Cuántos tienen ya su carpeta, hermanos? ¿Cuántos tienen guardados sus materiales? ¿Están bien guardados, hermanos? ¿Los tiene? Qué bueno, el que los ha hecho, gloria a Dios. Léalos porque los va a ocupar para enseñarlos. Y los que los tienen amontonados o no saben dónde están, empiece a colectarlos, hermanos. Y si ocupa una copia, venga y le hacemos una copia nueva, pero guárdelo. Sí me entienden, ¿verdad, hermano? ¿Dónde vamos con la aplicación? Hacia allá vamos. Este es el punto que nosotros estamos hablando. Dice el texto 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es el problema más grande. Este es el problema de la falta de entendimiento que tiene su origen, hermanos, en estas cosas, en el no oír. Los creyentes, hermanos, tenemos que tener cuidado de esto. Y acerca de esto la Escritura nos advierte, por ejemplo, en 1 Corintios. 1 Corintios 3, del 1 al 3. El apóstol Pablo a nuestros hermanos de Corintio les da la misma exhortación. En el capítulo 3, del texto número 1 al texto número 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y luego, ¿cómo dice ahí, hermanos? Sino como a carnales, como a no creyentes. Escuche esto. Como a no creyentes. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y sigue la exhortación. Pero el punto es este. Hermano, déjeme ilustrarlo de esta manera tan sencilla, yo creo que usted va a entender. Si su esposa le dice, vente a comer, y le pone un licuadito de leche, y su esposa se va de la mesa, mi pregunta es, ¿qué responde usted? Yo diría, ¿dónde está la comida? Porque esto es para niños. Allá en México decimos un chocomil. ¿Sabe qué es el chocomil, verdad? Leche de chocolate con mil. Y había una marca que se llamaba Pancho Pantera. Era una pantera, un hombre como con cuerpo de pantera, no, un jovencito con una pantera pintada acá. Era la leche con el chocomil, y se lo daban, pero el chocomil era para calmar el apetito, hermanos. No es para saciarse. Si a mí mi esposa me trae un licuado, que a veces lo ha hecho, pero no porque no tengan ganas de cocinar, sino porque dice, es que tú no sabes lo que trae adentro. Le puse esto, y no parece licuado, parece un atole, espeso. Dice, quiero que bajes de peso. No, pero a mí dame comida sólida. A mí dame comida sólida. Pablo les dice, yo no les pude poner un plato espiritual grande, sólido. Arrímele a un niño un pedazo de carne, hermanos. A ver qué va a hacer con ella. Un niño que no tiene dientes. ¿Qué va a hacer, hermanos? Ni siquiera va a poder levantar el pedazo de carne. Lo va a babear todito y le va a chupar nada más. ¿Se lo va a poder comer? No. ¿Por qué no? Porque no está maduro, ¿verdad, hermano? No tiene diente. No puede morder, no puede mascar, no puede digerir. Pues eso nos pasa cuando nos hacemos tardos para oír. No podemos mascar los bistecs gruesos de la palabra de Dios. Las doctrinas de la gracia, doctrinas tan profundas, tan hermosas, doctrinas liberadoras, que honran y exaltan a Dios y benefician a los hombres. Pero no podemos todavía. ¿Por qué? Porque nos hicimos tardos para oír.
El tercer lugar, encontramos en el texto número 13 y texto número 14, hermanos, en esos textos, es la solución que nos es dada para estos dos problemas. ¿Cuáles fueron los primeros dos problemas? Número uno, se retrasa nuestro crecimiento espiritual. Y número dos, no llegamos a cumplir los propósitos de Dios, es decir, no llegamos a ser obedientes. Pero hay una solución dada. Y está en obedecer y en seguir lo que nos dice el texto, lo que el escritor manda. En primer lugar, cuando leemos en el texto número 13 y el texto número 14, encontramos lo siguiente, dice el texto 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto. De eso ha venido hablando. Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, la pregunta es, ¿para quién es el alimento sólido? De acuerdo al texto 14. Pero el alimento sólido, los que pueden entender acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo, acerca de quién era Melquisedec, por qué el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Los que pueden entender esa doctrina son aquellos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Todo está bien ahí, pero la pregunta es, ¿cómo se alcanza la madurez? Esa es la pregunta que nosotros queremos hacernos. Y aquí viene la clave. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Las dos palabras claves en esta frase son uso y ejercitados. Es decir, para los que han obedecido la palabra de Dios. En primer lugar, el alimento sólido no es para todos, es para los que han alcanzado madurez. Aquí el escritor usa la palabra alcanzado, y es una palabra que tiene la idea de algo completo, de que se ha llegado a la meta. Noten lo que dice el texto número 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Los que han llegado a la madurez, pero ¿cómo llegaron? Es la pregunta. Llegaron porque se esforzaron siendo diligentes en aquello que escucharon. Y como lo escucharon y lo obedecieron, han llegado a un punto de madurez. Y estando en este punto de madurez, ahora se nos dice que el alimento sólido es para estos que han sido obedientes, para los que por el uso, la palabra uso que se encuentra aquí, tiene que ver con un hábito del cuerpo o la mente, que ha sido adquirido por la práctica. ¿Qué queremos decir con esto? Si la Escritura nos dice, en la lección de escuela dominical que tuvimos hoy, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, no tengo que andar en la carne, sí tengo que andar en el Espíritu. Y luego mi pregunta es, pero ¿cómo sé qué es la carne y cómo sé qué es el Espíritu? Y luego el texto nos dice en Gálatas 5:16 en adelante muy claramente, y manifiestas son las obras de la carne. Y luego empieza la lista larga. Entonces yo ya sé cuáles son las obras de la carne, ya aprendí qué es cada una de ellas, y en cuanto broten a mi mente, al deseo de mi corazón, sé que estoy caminando en la carne. E inmediatamente tengo que buscar qué dice la Escritura. Vamos a poner un ejemplo. Leímos la palabra fornicación. La fornicación tiene que ver con el acto de un joven con otra joven, tener sexo antes del matrimonio, relaciones íntimas antes del matrimonio. O un hombre casado tener relación con una mujer que no es su esposa, adulterio. Es una fornicación. Si yo sé que eso es así, y luego nace dentro de mí, siendo casado, siendo soltero, el deseo de fornicar o de adulterar, ¿qué información he metido yo a mi mente que usa el Espíritu de Dios? Hebreos capítulo 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Efesios capítulo 5, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo número 6. ¿Sí entienden, hermanos? Mi mente está informada con la palabra de Dios y tengo
la guianza del Espíritu de Dios, el cual me fortalece para no irme tras de la fornicación. Si me voy detrás de la fornicación es porque fui tardo para oír, porque no deseo hacer la voluntad de Dios, pero no pongamos la excusa de que Dios tiene la culpa. O que la carne es débil. O usted nómbrelas. Mil excusas baratas que ninguna tendrá peso en la presencia de Dios. ¿Lo puede ver, hermanos? ¿Lo puede ver? Entonces, este es el punto del que estamos hablando. Este es el punto. No hemos hecho tardos para oír y no hemos hecho uso de los sentidos espirituales. Ahora la otra palabra, hay otra palabra ahí que vimos en el texto número 14, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La palabra ejercitados es la palabra gimnaso, de donde viene la palabra gimnasio. ¿Para qué es un gimnasio, hermanos? Para ejercitarse, ¿verdad, hermanos? El gimnasio tiene todas las herramientas que son necesarias para que yo ejercite este cuerpo. Yo me meto a un gimnasio y le digo a un entrenador, mira, yo quiero fortalecer mis rodillas. ¿Dónde empiezo? Muy bien, siéntate aquí. Hay una maquinita ahí, empieza con un peso liviano y tus rodillas van a hacer la fuerza. Y en una cuestión de gravedad. Yo quiero fortalecer mi espalda, quiero que mis pechos crezcan, que mi estómago se suma. Bueno, X, usted búsquele. Está todo el equipo ahí. Bueno, en la vida espiritual, la palabra de Dios tiene un gimnasio completo, para que nos ejercitemos en ella. Entonces, la idea que el apóstol Pablo tiene es que la palabra de Dios contiene lo que es necesario para un ejercicio espiritual y estar listo para discernir, dice ahí, discernir los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento significa saber discernir, ser apto para discriminar. ¿Qué significa esto? Las hermanas que compran la fruta, la comida para su familia durante la semana, ese ejercicio lo practican cada semana. Cuando usted llega a comprar tomates, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted agarra la bolsa y mete a ojo cerrado tomates? No. ¿Qué hace, hermanos? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Discriminando. Está discerniendo cuál está bueno. Ahora, si usted va el lunes y los va a comprar el viernes, no se va a comprar los plátanos más maduros, ¿verdad que no, hermano? Porque para el viernes van a estar, ¿qué, hermanos? Podridos, pasados. ¿Qué compra? Plátano verde. Porque con el calor que está haciendo ahorita, para el viernes van a estar bien maduros. ¿Qué hizo? Discernió. Espiritualmente es lo mismo. Conozco lo que la palabra de Dios dice y yo camino en esta dirección. Y hay una dirección y me cuento con un grupo de amigos antiguos de la high school, en las famosas reuniones de high school, que bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Yo no lo veo en ningún sentido. Allá ustedes, a menos de que vaya a predicar el evangelio, vaya hasta las reuniones de high school. Pero el punto es el siguiente. Se encuentra usted con sus amigos y le dicen, hey, nos vamos a juntar el sábado, fíjate que fulano de tal está en su casa armando un carro. Y yo no soy mecánico. No le hace, vente y ahí nos tomamos unas cervezas. ¿Es sabio? A menos que yo esté decidido a predicarles el evangelio. Voy con ellos, ¿cómo no? Y cuando me ofrecen la primera cerveza que les digo, ya no tomo. ¿Qué pasó contigo? Y les explico. Y se abre la oportunidad de predicar. Les aseguro que el próximo fin de semana no va a ser invitado. No tiene el trabajo de volver a ir. Entonces, ¿qué dice el autor? Dice que tienen el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. La pregunta es, ¿por qué un cristiano constantemente sigue haciendo lo malo y parece que no ha entendido? ¿Sabe por qué? Porque es tardo para oír. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Por eso el alimento sólido es para los que obedeciendo han experimentado la verdad de las Escrituras y saben discernir entre el bien y el mal. ¿Sabe cuál es la verdad de las Escrituras, hermanos? ¿Sabe cuál es la verdad de las Escrituras? Mire, hermano, esto es para los hombres. Esto es para ustedes, hermanos, y para mí, y se los digo de experiencia. Yo estoy sentado en mi casa con mi esposa, comiendo
viendo alguna película, platicando, yo no tengo miedo de que una mujer toque la puerta y me venga a buscar y me diga, ¿por qué no has venido a verme? Yo no tengo miedo de eso. ¿Por qué? Porque no ando en adulterio. No tengo ningún temor de eso. ¿Sabe por qué? Porque a través de la Escritura sé lo que la Escritura dice. La Escritura dice que el que adultera, dice, ¿podrá el hombre caminar sobre las brasas y no quemarse? No. ¿Podrá tomar carbón encendido y echárselo al seno y no quemarse? No. ¿Podrá escaparse del furor de la mujer? ¿Podrá escaparse del furor del hombre, de la mujer con la que ha estado? No. ¿Puede librarse de la muerte? Tampoco. Yo no tengo miedo que nadie me toque mi puerta, hermanos. No tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a amar a mi esposa y he aprendido no andar de adúltero. Y no lo estoy diciendo esto para darle, para exaltarme aquí en esta manera. No tiene nada que ver con eso, hermanos. No tiene nada que ver con exaltación personal. Eso lo que les quiero decir es un ejemplo para que me entienda. Pero cuando vamos en el camino equivocado, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dice la Escritura, el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando andamos en lo malo, nomás escuchamos el tema de ese en el que andamos mal y no nos queremos meter por ahí, nos queremos ir por otro lado. ¿No es así, hermanos? ¿No es así? ¿Qué dice el Romanos capítulo 13? No le tengas temor a la autoridad, obedécela. La autoridad está puesta para el que hace el mal. Entonces, si me para un policía, voy a tener temor. ¿Por qué? No voy a ver la luz del policía y voy a agarrar a 60 por hora en el momento, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no traigo nada en mente. No traigo nada en mente. El punto, hermano, lo que queremos decir con todo esto es que debemos de aprender a no ser tardos para oír por esas 3 razones. Número 1, en primer lugar, detenemos nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, los propósitos de Dios para nuestra vida se retardan, no son cumplidos porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debemos de entender que la solución es escuchar, es ejercitarnos y es hacer uso de lo que hemos entendido para ponerlo en práctica y no dilatarnos más. Algunas preguntas de reflexión. ¿Cuántos años tienes escuchando la palabra de Dios? Es una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos años tienes escuchando la palabra de Dios? Todos tenemos una respuesta diferente. ¿Cuántos mandamientos específicos conoces que no estás obedeciendo? ¿Qué conoces? ¿Qué te dice la Escritura? ¿Eres una persona que sabe de algo específico que la Escritura te manda no hacerlo y aún así no te quieres volver? ¿Quieres seguir en tu camino de necedad? Te estás haciendo tardo para oír. ¿Puedes enseñarle a otro las doctrinas básicas del Evangelio? ¿Tu pastor o los miembros en tu iglesia pueden acercarse a ti o se te puede confiar un estudio bíblico donde vas a enseñar acerca del juicio que viene? Es una buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Y ahí es donde todos dicen, no, necesito volver a la Escritura. Necesito de arrepentirme, necesito de volver hacia atrás y empezar a aprender, a conocer para crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. La santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el bautismo, el juicio venidero, el evangelio de la gloria de Cristo, son doctrinas que puedes explicar con claridad porque has sido diligente en tu manera de escuchar. O tienes que pedir que se te descargue un audio, o tienes que ir a pedirle un audio al hermano Raúl de cierto tema que haya predicado el pastor porque no te acuerdas absolutamente de nada. O eres capaz de decir, este tema, ¿dónde puedo yo saber acerca de los apóstatas? Y empiezo a pensar, ¿qué epístola en el Nuevo Testamento me habla de los apóstatas? Judas, inmediatamente. ¿Se recuerdan que estudiamos Judas? Judas es conocido como la epístola de los hechos de los apóstatas. Se describe claramente cómo se les debe de responder, cómo debemos de reaccionar hacia ellos.
viene otro tema en mi mente. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio, de la familia? ¿Qué pasajes hay? ¿Dónde están? Efesios, Colosenses, Primera de Pedro. Ahí están los 3 pasajes claves. ¿Qué doctrina me habla a mí del juicio, de la ira de Dios? Profetas menores, los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento me hablan del juicio, del gran día de Jehová. Tenemos que ser aptos. ¿Cómo puedo sacar yo un ejemplo de un libro para hablar de gente que anda todo el tiempo errando sin fe? Libro de Números es el tema principal del libro de Números. ¿Sí me entienden, hermanos? Después de 10 años, y estoy siendo bastante extendido, de estar escuchando la palabra de Dios, deberíamos saber cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento y cuál es el tema principal de cada uno de los libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo sabemos? Porque nos hemos hecho perezosos para oír, hermanos. Hemos sido negligentes. Ahora, yo quiero terminar con una palabra de aliento. Y mi palabra de aliento es lo que dice la Escritura. Capítulo 6, texto 1 en adelante. Y con esto, con la lectura de esos textos voy a cerrar. Por tanto, esa palabra por tanto se refiere a lo que acaba de decir a la exhortación. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tenemos, hermanos, que seguir adelante. Y algunos, posiblemente, en nuestro seguir adelante, vamos a trabajar doble. ¿Qué quiero decir con esto, con doble? Estamos escuchando lo que estamos aprendiendo y en nuestro propio estudio de la palabra tenemos que volver a lo que descuidamos en el pasado. Tener nuestro propio estudio personal, repasando lo que dejé atrás y caminando junto con mis hermanos en lo que se está enseñando en la iglesia. Y hay que trabajar ahora doble. Es un doble trabajo. ¿Alguna vez usted escuchó el dicho? Yo recuerdo que estábamos trabajando en el campo y andábamos arrancando hierba y nos decía mi papá, allá dejaron hierba en aquella parte, regrésense. No, pero que se nos va a hacer más tarde, nos dieron una tarea para que acabamos de trabajar. No le hace, y nos regresábamos. ¿Y sabe cómo dice el dicho, verdad, hermanos? El flojo trabaja doble. El flojo trabaja doble. El perezoso trabaja doble. Entonces, tenemos que sacrificarnos doblemente, hermanos. Doblemente para escuchar lo que la palabra de Dios dice. Las cosas que usted conoce, las cosas a las que tiene que volver, las cosas que tienen que ver con la oración. Una pregunta, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de la lectura de la palabra? Si esas 2 cosas no andan bien, empiece esta semana. Hoy en la noche, mañana en la mañana. Tómese un tiempo, empiece con poco. El que va a correr una maratón de... ¿Cuántos kilómetros son la maratón? ¿34? ¿Cuántos? ¿Maratonistas? Un montón de millas, ¿verdad? Si voy a correr muchas millas, hermanos, ¿voy a correrlas todas el mismo día? No, empiezo con una, el siguiente día con 2 y así despacito, poco a poco. Si no ora, hermano, comienza orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y así en la medida que el Espíritu lo va guiando y le va enseñando. Si no lee, empiece con un libro chiquito de la Biblia para que diga, libro de Filemón, 25 textos y decir, yo leí el libro de Filemón y sé de qué se trata. Habla de un señor que se llama Filemón y otro que se llama Onésimo y habla Pablo. Y don Filemón tenía una esposa que se llamaba Apía y tenía un hijo que se llamaba ¿cómo? Artique, ¿se recuerdan la lectura? No me recuerdo el nombre. Y ese hijo de Filemón era pastor de la iglesia de Colosas. Y ahí vamos poco a poco conociendo la escritura. Y luego después leo el Evangelio de Juan, 21 capítulos, chiquito. Y luego después leo ¿qué? Gálatas, 6 capítulos. Y así me voy, hermanos, leyendo poco a poco, lo que dice la Escritura. Y voy haciendo un hábito. Ahora, tómese una carta pequeña, léala 3, 4 veces, hasta que sepa qué contiene la carta. Luego toma otra carta pequeña y léalo más veces y así.
Y el día que ocupe usted un tema principal sobre algo, ya sabe dónde está. ¿Sí me entiende, verdad, hermano? ¿Sí está siendo pronto para oír en esta mañana? ¿Sí? Ok. Tenemos un trabajo de escuela dominical y esperamos que lo completemos esta semana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te quiero exaltar y glorificar por tu gran paciencia con nosotros, con tu iglesia, Señor. Porque en Cristo Jesús tú nos has hecho aceptos en el amado, Señor. Y en tu paciencia tú nos hablas, nos exhortas y también nos animas, Señor. Eres un Padre que sí tiene palabra fuerte para nosotros, pero también su amor va acompañado de la palabra. Y nos exhorta, Señor, que nos esforcemos. Y en esta mañana hemos recibido tu exhortación sabiendo que debemos, Señor, de oír con diligencia. Debemos de crecer. Debemos de tener nuestros sentidos ejercitados en el uso, Señor, de lo que es el bien y el mal. Para que en todas las cosas que hagamos y en toda nuestra manera de vivir, Señor, la honra y la gloria sea para ti y el gran beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Padre, si tú no lo permites, Señor, creceremos en esta iglesia, Señor. Tendremos crecimiento, Padre, yo lo sé. Sabemos que es tu voluntad, Señor, edificar tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que produzcas en cada uno de nosotros el deseo de obedecerte, de escuchar tu palabra, de leerla, de orar a ti, de poner en práctica las cosas que estamos escuchando, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.